Y aunque tú te quedas en silencio, Señor, sabemos que tú estás trabajando. Sabemos que tú estás trabajando, Señor. Y caminamos, Señor, confiado, Padre Santo, en lo que tú hagas. Porque de otra forma, todo lo que tú hagas, Señor, es para la gloria y la honra de Dios. Nos entregamos, Señor, de corazón para adorarte en esta mañana, reconociendo, Señor, que tú eres la fuente de todas las cosas, de toda bendición, y de todo don perfecto proviene del Padre de las luces, nuestro Dios. Oh, gracias, mi Dios. Nos sentimos privilegiados, Señor, de que tú nos hayas llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Oh, gracias, mi Dios. Por eso te alabamos, por eso te adoramos, Señor. Porque hemos entendido, Padre Santo, hoy en el camino en el cual tú has permitido de que pudiéramos andar, Señor, hemos entendido que el camino en el cual andábamos antes era camino de muerte. Y hoy, Señor, tú nos has dado la victoria sobre la muerte, por cuanto por medio de los sacrificios nos concede, oh Dios, la vida eterna. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias por habernos amado. Oh, gracias, Señor, te adoramos. Te adoramos. No podemos dejar de adorarte. Tú eres la única razón, Señor, por la cual nuestros labios están siendo ofrecidos en sacrificio hoy. Recibe, oh Dios, nuestra adoración. Recibe, Padre, que suba como olor fragante delante de tu trono, porque nuestros corazones están agradecidos.
Sobre cada uno que está deseoso de recibir esa lluvia. Ponemos de nuestros corazones, de nuestra vida, para llenarnos de esta lluvia purificadora. Que no pare la lluvia, que no sea una lluvia momentánea, Señor, sino que sea una lluvia que todos los días nos refresque y traiga gozo, Señor, a nuestras vidas. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, tu gozo, Dios, es nuestra fortaleza. Aleluya, gracias. Te bendecimos, Padre. Oh, sí, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Dios me lo bendiga en esta mañana, mis hermanos. Yo no voy a predicar hoy. Yo vi que me pusieron agua, pero el predicador pues podrá tomar el agua. No sé si el agua de la lluvia que cayó en ese momento. Pero antes de pasar el micrófono al mensajero de hoy, el Señor estaba hablando a mi corazón desde el día de ayer. Y no hay casualidad en el Señor. ¿Cuántos saben que no hay casualidad en el Señor? El Señor, hablando a mi corazón, me llevó al pasaje de la Biblia donde el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Y la tentación empezó de una manera que a muchos nos pasa todos los días. Es llevarnos a dudar quiénes somos. Porque cuando el enemigo estableció la comunicación con Jesús, él no le dijo, tú eres hijo de Dios, porque él lo sabía, sino le dijo, si tú eres hijo de Dios. Que nos lleva a nosotros a dudar de quiénes somos, porque del pronto que perdemos nuestra identidad, estamos a la merced de alguien que nos puede dar una adopción. Amén. Entonces la otra forma que él nos puede también tentar es decir, si comes del árbol, puedes ser como Dios. Te puede enaltecer o te puede, ¿cuál es? Apocar. Te puede apocar. Opacar. Te puede exaltar o te puede humillar. Pero en la humillación, Él siempre va a querer darte la fuerza que tú dudas que tú tienes por cuanto no sabes quién eres. Pero si tú sabes quién eres, no tienes que hacer ninguna demostración de quién tú eres, porque ya sabes quién eres. No podemos dudar de quiénes somos y tampoco podemos enaltecernos de quién somos, porque también en el enaltecimiento trae problema. Es mejor guardarnos humildes, aunque sepamos que somos hijos de Dios. Amén. El Señor Jesucristo, siendo Dios, dice la palabra, no se estimó ser igual a Dios, sino que se despojó, siendo Dios. O sea, siendo quien tú eres, siendo quien tú eres, no te estimes demasiado,
y tampoco deje que alguien te haga dudar de quién tú eres. Amén. Con eso yo los dejo con nuestro hermano Gustavo, que trae la palabra hoy. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. No sé si es este el micrófono que está sonando como... Sí, Señor. Vamos a hablar con este mejor. Dios me lo bendiga, hermano. Gracias por venir hoy, por estar aquí, porque Dios manda que te congregue, ¿verdad? Déjame ver si puedo poner esto aquí. Cuando Dios te manda hacer algo, pues tienes que ser obediente. Amén. Hoy yo traigo un mensaje que evidentemente el Señor te lo da primero, te lo entrega primero a ti, te lo da de la mejor manera para que tú puedas entender qué es lo que quiere hacer con tu vida. Y hacía como 2 años atrás, yo me levanté un día también pensando en algo que el Señor empezó a transmitir. Cuando el Señor empieza a transmitir, tú al despertarte, empieza a hablar a una velocidad que tú no tienes el control de las palabras que están llegando a tu mente. Llegan con una velocidad que tú quieres de repente absorberlo todo, pero al mismo tiempo no tienes cómo hacerlo. El Señor habla diligente y a veces dice tantas cosas que lo que queda es lo que queda en tu corazón. Amén. Entonces, hacía 2 años me había entregado una palabra que para mí fue impresionante ver cómo dentro de la misma palabra podemos observar muchas cosas y entender muchas cosas de lo que Dios nos quiere mostrar en nuestras vidas. La vida que vivimos en Cristo es la vida que da la importancia para poder construir nuestra propia vida. Cuando tú vives en Él, todo se vuelve importante. Amén. Vamos a buscar entonces y nos ponemos de pie para entrar rápidamente. Si usted tiene la espada con usted, usted colóquese en posición de adoración, porque eso es lo que hacemos cuando leemos la palabra, adoramos lo que la palabra está escrita. Y vamos al libro de Jonás. Cuando lo tengan, díganme. ¿Estamos listos? Estamos listos para poder entender lo que es ser llamado. Esta palabra, esta enseñanza que me entregó el Señor, pienso que lo quiero decir así: un llamado desobediente, un profeta desobediente. Amén. Vamos al libro de Jonás, primer capítulo. Hoy usted va a entender y va a leer completamente ese libro, para que el que no lo ha leído completo solamente tiene 4 capítulos. Pero hoy vamos a dar la enseñanza basada sobre este libro. Todos conocen la historia de Jonás, pero vamos a leer y entremos en la palabra para poder captar lo que el Señor quiere decir. La tecnología. Sí, Señor. Ok. Alabado sea el Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Padre, te pido en este momento que tu presencia se sienta y vea la esencia en esta palabra. Que nos coloque los oídos para poder ser abiertos y poder escuchar y entender una vez más lo que es tu palabra. Porque cada vez que tu palabra es leída, recibimos algo distinto. Porque cada vez que tu palabra es comprendida, comprendemos algo más. Porque somos escogidos, somos llamados para llevar tu servicio. Tú sirves a través de nosotros. Tú entregas todo a través de nosotros. En el nombre de Jesús.
entendemos y entramos en la palabra. Amén. Se pueden sentar, hermanos, y gracias. Una vez más, entendemos que hemos visto la historia de Jonás, y yo creo que no hay cristiano que no sepa de esta historia. Sabemos que es un hombre que Dios se le dio una información, fue, caminó, una ballena se lo tragó, y tan. Eso es lo que la mayoría de las personas conocen. Cuando tú le preguntas a alguien, hermano, ¿usted conoce la historia sobre Jonás? Sí, eso fue un hombre que se lo tragó la ballena, ¿verdad? Y podemos entender que mucha gente lo ve como algo superficial. Podemos entender que la historia es como algo de que, como un hombre se lo puede tragar una ballena. Y yo simplemente le he contestado a alguien así, como también el mar se abrió en dos. Si tú no entiendes cómo el mar se abrió en dos, tú lo vas a entender como la ballena se pudo tragar a un hombre. Eso es natural, es esencial. Lo que Dios te quiere informar es que Él tiene la capacidad de hacer todo. Y que si en esa capacidad de hacer todo, porque Él te lo quiere entregar, te lo quiere mostrar, Él tiene la capacidad de que las cosas se cumplan a través de lo que se va a hacer. Amén. Y dice la palabra que vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. A mí me llama la atención entender algo aquí, y por eso es que voy a empezar desde el libro, porque lo voy a leer todo. Hoy nos vamos de aquí a las 3, porque hay mucho que decir. Yo puedo leer este libro por días y días y días, y voy a sacar algo siempre diferente. Pero quiero enseñarte esto hoy. Cuando dice vino la palabra de Jehová a Jonás, prácticamente la palabra está siendo entregada a él. ¿Cuántos conocen quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? La palabra es Cristo. El verbo se hizo carne. Inmediatamente la palabra es entregada, vino a él Jesús. Completamente en un contexto, no se ve, pero si tú entiendes lo que la Biblia quiere decir desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, el verbo se hizo carne. Y vino esa presencia a él para tomar conciencia y decirle Dios directamente: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona en ella, porque ha subido su maldad en contra de ella. Esa maldad que prácticamente muchos entendemos que la ciudad se pudo comportar de alguna manera como Sodoma y Gomorra. Había de todo. Dice en el 3, y Jonás se levantó para huir a la presencia de Jehová. Oye, aquí dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Está leyendo bien, hermano. Le dio la vuelta y se fue para otro lado. Se fue a Tarsis y descendió a Job y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Alguno quiere estar fuera de la presencia de Jehová? ¿Quién quiere estar fuera de la presencia de Jehová? Entonces tenemos que rectificar y leer y entender por qué este hombre quiere huir de la presencia. Yo vuelvo y pregunto, ¿quién quiere huir de la presencia? Yo lo leo y yo digo, pero ¿por qué se quiere ir? Y eso es lo que me da querer entender y querer comprender mucho más por qué huye de la presencia tan divina de Dios. De la presencia que prácticamente le da todo para poder vivir. De una presencia que prácticamente lo mantiene en un vino. Fue escogido, fue ungido para llevar mensaje. Pero si podemos entender, podemos seguir leyendo y comprender. Y tratar de entender la identidad de Jonás. Tratar de entender que Jonás tenía un concepto. Y esto nos pasa regularmente a nosotros. Dios te da un mensaje, te dice algo, tú lo escuchas, de repente no, de repente sí. Y de repente en un momento dado tú dices, después le digo, después lo hago, después se lo entrego, después hablo. Y cuando Él te entrega algo y tú no tomas la esencia de hablar lo que ya te entregó, las consecuencias vienen. Y eso es lo que se trata este libro. Seguimos leyendo. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Yo digo algo, y volviendo en el 3 y entre el 4 capítulo, entendiendo lo que Dios quiere hacer. Dios te da un mandato y tú huyes de su presencia, pero inmediatamente el hombre, al huir de su presencia, consigue el barco, tiene dinero para pagar el pasaje, todo se le da como de una manera tan fácil, porque cuando Dios quiere hacer algo, a veces los tropiezos empiezan y puede decirte de alguna u otra manera: esto no es el camino que yo quiero para ti.
Pero aquí estamos viendo evidentemente de que así él haya tomado una decisión, Dios tenía preparado algo para él. Y lo que tenía preparado era para simplemente elevar a otros. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que trato de decir es que Dios no va a poner tropiezos cuando tiene un propósito. Porque Él te conoce desde el principio hasta el final, desde que la fundación del mundo se hizo, ya conoce tu corazón y sabe lo que eres capaz de hacer, sabe lo que eres capaz de llevar, sabe lo que eres capaz de cargar encima de ti. Él no te da una carga que tú no puedes soportar. Y si este hombre fue escogido para algo, fue escogido esencialmente porque quería en él tener un propósito. Acompáñenme un momento en 2 de Reyes 14:23. Y esto es simplemente para simplificar que Jonás había tenido un trabajo. Dice: en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 40 años. Dale, pastor. E hizo lo malo en ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, y hizo de Nabat, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Claro, la 25. Él restituyó los términos de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de la llanura, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había él hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta de que fue de Gad-Hefer. Quiere decir que yo tuve un poco de investigación y tratando de entender cuál era la época de Jonás. Y Jonás es de la misma época de Joel, de la misma de Oseas, son de la misma característica, casi entre los mismos años. Y gracias a que Jonás pudo tener y ser siervo de este rey, esa tierra pudo ser recuperada. Quiere decir que Jonás ya tenía una identidad en el pueblo hebreo, es lo que te quiero decir. Y gracias a esa identidad, Jonás tenía un carácter, tenía una identidad en el Señor. Entonces, volviendo al libro de Jonás, y les pido que por favor volvamos ahí, entrando y resumiendo, Jonás tomó una decisión. Lo que a veces es tomar la decisión quiere llevarte a un propósito. Y nosotros a veces no lo entendemos. ¿Sabía Dios que de repente Jonás iba a tomar esta decisión? Yo pienso que sí. Y por eso es que todo está fríamente bien hecho, calculado, porque Dios pone las cosas en su condición. Dios conoce el futuro, conoce el presente, conoce el pasado. De alguna u otra manera Dios preparó las cosas para que las cosas llegaran a él. Pero seguimos leyendo. Dice: pero Jehová en el 4 hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Tú puedes imaginar de qué tamaño la nave o el... Perdón. Sí. Tú puedes pensar de qué tamaño pudiese ser esa tempestad. De qué tamaño esa tempestad pudiese haber sido que los marineros pensaban que la nave se pudiese partir. Quiere decir que una persona experimentada dentro de un barco de esta característica, al decir que la nave se puede partir, es porque la tempestad era fuerte. Leemos en el 5 y dice: los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Nótese, clamaba a su Dios. Con D minúscula quiere decir que no era el Dios de Israel, era el Dios de sus concupiscencias, de sus propias esencias, de su propia creencia. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mira qué tranquilidad la de él. Que yo empiezo a entender que dentro de una tempestad y que tú tengas como que la consecuencia del dormir es porque hay una tranquilidad en ti. Y sin saber cuál es la tranquilidad que lo espera, sino que está huyendo de la presencia. Nunca te olvides que él está huyendo de la presencia. Pero al mismo tiempo la palabra estaba en él, la presencia del Señor. Y esa es la misma tranquilidad que da. Y si tú reflejas este capítulo, nos damos cuenta
Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Tranquilo, enemigo, te tengo en la mía. Yo sé que me quieres perjudicar. Aquí estamos luchando, hermanos. Entonces, se me fue el hilo, pero estaba tranquilo echado al mar. Él estaba como en una posición, y esa posición que yo digo de tranquilidad solamente se refleja en otro sitio. Solamente yo lo puedo encontrar otra vez en la Biblia, en otra parte. Ver que alguien está durmiendo en una tempestad. ¿Cuánto lo recuerdan? El Señor Jesús se levantó de la tempestad y estaba dormido. Amén. Yo veo la presencia de Jesús desde Génesis hasta prácticamente todo el Antiguo Testamento, hasta el último libro del Antiguo Testamento. Y cuando yo leo esto, yo significo que había la presencia de Jesús en todo el complemento. Dice que los marineros tuvieron miedo. Cada uno clamaba a su Dios. Me imagino yo que estaban clamando al Dios, a la diosa aquella, y al Dios aquel, y al Dios aquellos, y todos tenían un miedo terrible. O sea, era algo como que, ¿qué vamos a hacer? Pero Jonás durmiendo tranquilamente. Dice en el 6, y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Mírate, despiértate. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Por qué estás durmiendo? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suerte para ver, que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Imagínate echar suerte. Es como que se tiran las cartas o tirar un dadito así y el que saque 5 fue. Y prácticamente el que sea seleccionado va a ser la causa de esta tempestad. Alabado sea el Señor. Los compañeros se miraban entre sí y yo me imagino esa escena poniendo el juego, y entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Hermano, cuando Dios nos da un mandato para que tú lo hagas, muchos van a venir a ti y van a decir: ¿de dónde tú eres? ¿Quién tú eres? ¿Por qué me estás diciendo lo que me estás diciendo? Cuando Dios coloca una palabra en ti y quiere entregársela a alguien, no va a haber obstáculo. El único obstáculo vas a ser tú en la desobediencia de lo que Dios quiere mostrar. Amén. Entonces dijeron a ellos: decláranos ahora, por causa que nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tiene? Mira los riñones que tiene Jonás, y dice: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Yo me pregunto, huiste del Señor, huiste de la presencia de Dios, y te identificas prácticamente como un hebreo, te identificas prácticamente como al Dios que hizo el mar y los cielos y la tierra. No perdió la esencia de decir lo que Dios es, porque la presencia estaba con él. Hermano, usted siendo escogido, llamado para hacer un trabajo, usted nunca va a perder la esencia. El enemigo lo va a venir a oprimir, pero recuerde que la presencia está con usted siempre. La presencia de Dios nunca se va. La presencia de Dios siempre está. La presencia de Dios es algo que no la podemos disuadir. O vamos a meternos en el sótano, o me voy en el carro, me monto. Yo me acuerdo ayer en la mañana que me levantaba, y como le decía el pastor esta mañana, el Señor no me ha terminado de hablar, no me deja de hablar. Me decía: hoy alguno, teniendo la tecnología que tienen, teniendo el teléfono, teniendo la tabla, teniendo el televisor, teniendo lo que tienen, huyen de la presencia, huyen de la presencia. Porque de repente el Señor les habla para que hagan algo y se estacionan. Mañana lo hago, pasado lo hago, mañana lo digo, mañana no lo digo, mejor lo llamo después. Sí, ese me atiende mañana. Y si lo llamo no me atiende, no escuche lo que el enemigo te dice, escucha lo que Dios te dice. Amén. Y le dijeron a Jonás en el 11: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más.
Quiere decir que si en el momento la nave se estaba casi partiendo, en este momento ellos estaban sintiendo que se iban a morir ya. Dice en el 12, él les respondió y le dice: tomadme y echadme al mar, se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Definitivamente, si tu trabajo no está siendo bien, si tu llamado no está siendo bien establecido y hecho, yo le digo algo antes de continuar: todos somos llamados por Dios a hacer algo. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos creen que tienen un propósito con Dios? Yo entendía algo muy importante y me reía y decía: la gracia, todos hablamos de la gracia, y la gracia de Dios es servir. Pero ¿cómo servir? Porque dentro de la gracia Dios sirve a través de nosotros. Esa es la gracia de Dios. Si nosotros estamos en la gracia de Dios es porque estamos en Él y Él sirve a través de nosotros. Y a este hombre se le da una responsabilidad como se le puede dar a cualquiera, pero si cualquiera no la toma de lo que Dios te está diciendo para hacer, tú caes en esa desobediencia. Y estas son las consecuencias de no cumplir. Dice en el 12, él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os quedará, porque yo sé, él sabe que eres la causa de la tempestad, él sabe que eres el problema de tener una tempestad a su alrededor. Tú a veces lo sabes, que tú eres el mismo, el causante de esa misma tempestad. Tú sabes que tú eres el causante a veces de que las cosas no den más, de que Dios no te pueda entregar más. Amén. En el 13 dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Mira, él les dijo: echadme al mar, pero ni siquiera ellos tuvieron el valor de hacerlo, porque era hebreo, porque servía al Dios de Israel. Y decir: bueno, echarlo al mar es como que terminarnos de dañar, de morir aquí. Sin embargo, ellos estaban en un temor tan grande que trataron de llevar el mar a tierra, buscar la solución de poderlo hacer. Si tú buscas la reflexión de eso, tú tratas de entender que así mismo tú seas el causante del problema y tú te quieras apartar para no seguir causando el problema siempre va a estar contigo hasta que no lo enfrentes. Y esa es la verdad de lo que Dios te da para que tú enfrentes el problema como cristiano, como líder, como llamado, como un siervo de Dios. Dice que no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Dice el 14, entonces clamaron a Jehová. Oye, ya va, déjame volver a leer. Dice el 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron. ¿Quiénes clamaron a Jehová? ¿Y por qué ellos están clamando a Jehová si hace 5 minutos, 10 minutos están clamando a sus dioses? Santo Dios. Ya va. ¿Quiere decir que aquí hay una transformación? ¿Quiere decir que ellos ya se transformaron? ¿Quiere decir que ya ellos creyeron en el Dios de Israel? ¿Quiere decir que ya entendieron quién tenía el control? ¿Quiere decir que ellos saben quién tiene el poder? ¿Quiere decir que saben que ellos controlan la tempestad? ¿Que el Señor está controlando la tempestad? ¿Que Dios tiene el poder de esa tempestad? Y dice el 14 otra vez: te rogamos ahora, Jehová. Lo llamaron Jehová. Que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, como diciéndole: Señor, nosotros no queremos morir por culpa de él, ni ponga sobre nosotros la sangre del inocente. Tampoco lo queremos matar, no queremos hacerle nada, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y dice el 15, y tomaron a Jehová y para afuera, lo echaron al mar. El mar se aquietó de su furor. Mira el propósito que tenía Dios desde el principio, desde que se montó en el barco. Era transformar una cantidad de marineros dentro de ese barco. Dios tiene la perfección, Dios tiene el control, Dios tiene la transformación en sus manos. Nunca dudes de que lo que está pasando a tu alrededor es parte de lo que Dios quiere. Amén. Dice que el mar se aquietó de su furor. Y lo más importante, dice el 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Desde ese día empezaron a ser servidores del Señor. Empezaron a entender quién era el Dios de Israel.
le ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Es increíble ver cómo Dios usa cualquier método, cualquier línea, cualquier lugar, cualquier parte para que haya una transformación.